Pocas veces en la vida se pasa tanto miedo como en el momento en el que tú mismo, un familiar o ser querido debe ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. Durante minutos, o incluso horas, uno es completamente vulnerable y la vida pende de un hilo. No es por eso de extrañar que existan tantas leyendas urbanas en relación a los hospitales, los errores médicos y las operaciones que salieron mal. Pero ¿cuánto hay de verdad y qué es falso en los relatos que casi todos hemos escuchado alguna vez? Despertar en medio de una operación, por desgracia, es un peligro real y se estima que una de cada 1000 personas que son intervenidas quirúrgicamente en el mundo, se despiertan durante la operación. Normalmente no se recupera totalmente la conciencia y solo se recuerdan fragmentos de la conversación del personal sanitario o un leve malestar. Las técnicas han avanzado mucho y cada vez existen más métodos de monitorear al paciente, por lo que, cuando se detecta que está recuperando la conciencia, simplemente se aumenta la dosis de anestesia. Pero existen multitud de testimonios de individuos que sentían como su cuerpo permanecía inmóvil. Incapaces de avisar que estaban despiertos, no podían gritar, ni tan siquiera llorar, y nadie parecía darse cuenta de que sentían dolor cuando cortaban sus cuerpos y hurgaban en sus órganos. Incluso los que no sentían dolor, podían percibir claramente cómo manipulaban su interior, y escuchar con claridad cómo su carne se desgarraba. Sin duda una de las mayores agonías que se pueden vivir. Ejemplo, Erin Koch se sometió a cirugía para extirparle un tumor en su ovario. Recuerda haberse dormido con la anestesia, pero minutos después despertó con un intenso dolor al sentir cómo cortaban su cuerpo. Se sintió atrapada en su cuerpo, incapaz de moverse o respirar. El hospital le informó después que un gas había estado cayendo durante la operación y solo recibió el 5% de la anestesia necesaria. Objetos olvidados en tu interior. Durante una intervención quirúrgica se usa diverso material que es necesario para la operación, como bisturís, gasas, pinzas, tijeras, etc. En algunos casos, por descuido de médicos o enfermeras, este instrumental se ha olvidado en el interior del paciente y se ha cosido su cuerpo con esos objetos anómalos dentro. Esto puede provocar gran dolor al paciente, fiebre, inflamación o incluso causarle una infección que le puede costar la vida. Ejemplo, Nelson Bailey dejó la sala de operaciones con una gasa de 30 centímetros de largo por 30 de ancho dentro de su abdomen. Cuando los médicos descubrieron su error y abrieron nuevamente su herida, la gasa estaba podrida y había perforado sus intestinos. Operar al paciente equivocado. Esta negligencia médica es la que más historias urbanas ha generado, y es que es aterrador pensar que un error al verificar la identidad del paciente puede ocasionar que se le practique una operación que no le era necesaria. Una de las leyendas urbanas que más frecuentemente he escuchado es la del hombre que despertó con una operación de cambio de sexo porque le confundieron con otro paciente con nombre similar, pero no es la única, y en algunos casos el relato cambia y lo que se le hizo fue amputar una pierna u operar a un paciente sano. Ejemplo. A Kerry Higuera se le practicó una radiografía de rayos X en el abdomen, a pesar que tenía 3 meses de embarazo. Los médicos la confundieron con otra paciente del mismo nombre. Este procedimiento aumentó el riesgo del bebé de padecer leucemia o defectos de nacimiento. Afortunadamente su hijo, Nathan, nació bien.
Operar el lado equivocado, conocido médicamente como error de lateralidad, se podría considerar una negligencia médica relativamente común por la cantidad de noticias reales que circulan por la red. Casos como el de un anciano peruano al que se le amputaron ambas piernas porque inicialmente se equivocaron de lado, gente que queda ciega tras ser operada de un ojo sano o incluso testimonios de personas a las que se les extirpó un riñón sano obligándoles a vivir conectados a una máquina de diálisis hasta que reciban un trasplante, si tienen esa suerte. Ejemplo. Jorge Villanueva Morales, un anciano peruano de 88 años, se quedó sin ambas piernas en enero del 2010, cuando le fue amputada su pierna izquierda por error. Según su historia médica, debía habérsele cercenado la pierna derecha. Abusos sexuales mientras se está sedado. Son varios los casos probados y en los que se ha sentenciado a varios años de prisión a médicos y enfermeros que, aprovechando que los pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, violaron a sus víctimas. La mayoría nunca supieron nada o no podían probar lo sucedido, pues ni ellas mismas sabían si había pasado realmente, ya que seguían atontadas después de la intervención. Ejemplo. Paul Patrick Cérvula, un enfermero anestesista, fue descubierto casi por casualidad cuando una empleada de una clínica dental encontró una cámara oculta en el baño de mujeres. Cuando la policía fue a su casa, encontró cientos de cintas en las que se le podía ver violando, sodomizando y manoseando a varias pacientes mientras estaban bajo los efectos de la anestesia. Una de ellas tan solo tenía 15 años. Fue sentenciado a cadena perpetua más 25 años. Robo de órganos en la sala de operaciones. Esta es la única leyenda urbana en la que no he podido encontrar casos reales probados. La historia contaría el caso de personas, a las que por ejemplo, se les saca un riñón sano alegando que era necesaria la operación para posteriormente trasplantar el órgano a una persona que pagaría grandes cantidades de dinero a los médicos. Pero este no es el caso más escalofriante. Otras versiones de la leyenda aseguran que incluso muchas víctimas morirían en la mesa de operaciones en intervenciones quirúrgicas que eran teóricamente rutinarias, como una apendicitis, o simplemente no eran necesarias. De este modo, médicos sin escrúpulos podrían extraer los órganos de la víctima en las condiciones óptimas, en un ambiente esterilizado y sin despertar muchas sospechas. Si realmente crees en algo, puede ser tuyo. Así es como nos han enseñado a pensar. Sobre todo, supongo que es un mecanismo de defensa para evitar que agredamos a los ricos. Todos pensamos que vamos a ser ricos algún día si solo nos esforzáramos, pero díganme, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se llevó a cabo una rebelión a la vieja escuela contra la élite de la gente de clase rica? Probablemente esta no sea la mejor forma de empezar este blog, estoy muy cansado, pero a la mierda, tengo que escribirles esto. Corruptus. Así se llamaba el correo que recibí, antes de que mi servicio de internet fuera cancelado. Mi teléfono se convirtió en un ladrillo el mismo día. Demonios, creo que incluso fue al mismo tiempo, aunque es difícil saber a ciencia cierta ya que solo lo probé cuando no podía conectarme a internet en la notebook. Corruptus, nunca había escuchado esa palabra antes, y para ser honesto, no estoy muy seguro de que sea una palabra. Podría ser latín, al menos así suena. No he tenido la oportunidad
de investigarlo, y esta es la primera vez que estoy en la web después de mi abrupto corte de este servicio. Intenté conectarme a una librería, por cierto. Mi tarjeta fue rechazada, ya que tenía multas sin pagar, libros que jamás leí y que ni siquiera busqué. En su mayoría eran de fetiches y extraños, y dudosos libros de autoayuda para enfermedades mentales. Aparentemente se detallaba sobre armas de destrucción masiva, era el más preocupante de la bibliotecaria. Me pasé por la librería por media hora, esperando a que alguien se alejara de su computadora para poder usarla. Y cuando revisé el correo para emitir una queja por lo que había pasado, me encontré con que mis cuentas también habían desaparecido. Sinceramente, creo que soy un imbécil por creer que aún servirían. No pasó hasta que noté al usuario real de la computadora, apuntándome desde el escritorio principal. Yo estaba en la puerta de salida antes de que alguien pudiera armar un escándalo. Han pasado 2 años desde que salí desde el palacio de Mowgli sin mirar atrás. El post original ha ido y venido tantas veces, a través de tantos sitios, que apenas puedo recordar el primer lugar donde lo publiqué. Si hubiera sabido lo lejos que esto iría, no sé si hubiera sido capaz de contar lo que pasó. La presión habría sido enorme, y supongo que hay un cierto nivel de confort en la idea que realmente nadie verá o le importará tu trabajo. Parece que muchos sitios han borrado mucha información, ya sea por una petición de Disney o por cuenta propia por temor a represalias. Conozco a un usuario de YouTube muy popular que hizo narraciones sobre mis entradas pasadas para su canal. El rumor dice que alguien amenazó con demandarlo por un supuesto autor de la historia. Tonterías. Sé de primera mano que él mismo quitó los vídeos, mientras se cagaba los pantalones cuando se enteró de que su partner tenía conexiones con Disney. Traté de mantener mi blog después de abandonado por un tiempo. No sé cuántas personas hayan leído mis notas de Habitación 0, Club 22, etc. Sé que siguen allá afuera, si las buscas las encontrarás al menos hasta la fecha en que escribo esto. Sí, Club 22 existe. No es un error, quise decir Club 33. Más tarde supe que también existe el 11 y supuestamente el libertinaje crece a medida que el número va disminuyendo. Escuché de un Club 00, pero no pude confirmar que realmente exista como los otros. Tampoco estoy seguro de que tenga relación alguno con aquella habitación de nombre similar. Si quizá la puerta de aquel lugar decía personajes o staff en lugar de mascotas. Lo sé, los escucho. Muchas gracias por recordármelo. Estoy seguro de que su memoria es como un cristal puro en momentos de pleno terror, ¿cierto? En general, estoy contento de que mis palabras se hayan esparcido en lo largo y ancho de la red, pero lo malo es que ustedes no lo están tomando esto en serio. De verdad no puedo expresarme lo suficiente de esta frustración, Isla Tesoro. Real. Los pasillos de utilidad. Real. Solo porque lo demás no suene tan verídico no significa que sea una buena historia. En lugar de estar criticando con las inexactitudes, y hacer bromas acerca de que hubiese sido genial estar en mi lugar, quizá la gente debería pensar esto de una manera más seria, e investigar más sobre esto. Quizás. No lo sé. Yo no quiero que esto sea una queja. Quiero mantener la concentración y asegurarme de que escribo exactamente lo que quería publicar. Todo este estrés, los acosadores, las llamadas telefónicas, las ventanas rotas, sé que realmente debería retirarme de mi objetivo. Me quieren confundir, asustarme, y más que nada me quieren callado. Hay un grupo de hombres y mujeres en trajes que veo al azar. Aquí y allá. Yo los llamo Focus Group, ya que aparecen con plumas tomando nota de todo lo que hago.
Todos tienen el mismo traje, los mismos lentes de nerd, los mismos bolígrafos rojos que parecen gritar: "Te estamos juzgando". La primera vez que me di cuenta de ellos fue cuando me siguieron por el centro comercial. Di muchas vueltas para estar seguro del todo de que era a mí a quien seguían, y así fue, hasta el último paso que di. Días después, los vi dentro de una lavandería que estaba cruzando la calle al frente de mi departamento. En una ocasión, perseguí a uno, el más débil. Los otros se quedaron en silencio durante toda la persecución, incluso en el forcejeo que se desató después. Cuando finalmente le quité las notas de su mano, solo me encontré con hoja tras hoja de garabatos al azar de innumerables dibujos de la silueta de Mickey. Todo hecho con la misma tinta roja. Sé que suena loco decir que un grupo de hombres y mujeres de negro que me seguían de un lado al otro hayan puesto tonterías en sus apuntes, pero creo que ese es el punto. Creo que su plan era volverme loco, y aun si no lo logran, cualquiera pensaría que sí lo estoy por el hecho de contar esto. Es una situación en la que no puedo ganar. Me arrepentiré por siempre por haber hecho aquel viaje a Isla Esmeralda, pero por otro lado estaré tan agradecido por las personas que de forma anónima compartieron sus experiencias conmigo. Quien sea que me haya mandado aquel buzón de sugerencias del parque, es prácticamente mi héroe. Haber leído acerca de lo que escribí en el palacio y haberse aventurado a aquel lugar, wow. No me puedo imaginar cómo es que se sintió al haberlo hecho, quien quiera que seas. Incluso dejaste el candado original en el buzón para que supiera que era legítimo. Hacer esto por ti mismo sin hacer ni siquiera echar un vistazo en el interior debió ser bastante duro. Gracias. Si no lo han notado, estoy escribiendo esto como si fuera mi última entrada, porque hay una razón para esto. No sé cuánto tiempo más pueda seguir evadiendo los intentos de Disney por silenciarme, antes de que deciden tomar un cierto tipo de acción final. No tengo dudas de que alguien allá afuera esté usando mi identidad en este momento para cometer un crimen que me desacredite. Eso, o los hombres con chaquetas blancas ansiosos por mostrarme una encantadora y acolchonada celda. No sé qué pasará en adelante, y esa es la peor parte. Lo único que sé es que algo se acerca. Así que, ¿qué es Corruptus? Bueno, he mencionado que era el título de un correo electrónico que había recibido, uno que supuestamente fue eliminado junto con la historia. Estaba en blanco, y parecía que su único propósito era un archivo adjunto a un texto. Qué mal para los que intentaban eliminarlo, pues lo imprimí cuando lo vi. No hay mucho que puedan hacer para revertir eso, ¿verdad? Debí haberlo mencionado. ¿Recuerdan la librería? Usé su copiadora para hacer cientos de duplicados de aquel correo. Unas cuantas copias están atrapadas en lugares al azar, otras fueron entregadas a personas cualquiera y el resto lo voy a dejar como una sorpresa. Que se diviertan de tratar de encontrarlas, jodidos ratones hijos de puta. Dejando mi deseo a un lado, les dejo mi carta. Palabra por palabra. Llegó a partir de una fuente cuya dirección de correo electrónico no voy a revelar, aunque supongo que es una cuenta ficticia imposible de encontrar, de todos modos. Resumen de incidentes Corruptus para enero de 2015 solo para uso de oficina. Este mensaje contiene información que puede ser confidencial o protegida por privilegio cliente-abogado o enviada con la intención del uso único de la persona dictada anteriormente. Cualquier reseña, divulgación, distribución, duplicado o uso de la información por una persona no autorizada está estrictamente prohibido. Si ha recibido este mensaje por error o sin autorización, por favor, dé aviso al emitente inmediatamente y elimine el mensaje original.
Todo email enviado a este correo será recibido por el sistema de email de la corporación Disney y está sujeto a ser archivado y reseñado por alguien más aparte del destinatario. Cualquier violación a este aviso escrito dará como resultado un enjuiciamiento. Consulte las normativas oficiales con relación a los informes de incidentes conocidos y sin confirmar. Respete las regulaciones pertinentes en cuanto a sucesos en proceso y finalizado se refiere. Casos corruptos conocidos hasta la fecha, incluyendo enero de 2015 Isla Tesoro. Agitación extrema / conducta inapropiada de la población dentro de las instalaciones. Leve moderación en la agitación / leve moderación en la inadecuada conducta humana. Corruptus resuelto. Identificada especie voladora. Abandonado. Final. Disney's Pop Century Resort objetos fuera de lugar y / o móviles. Desplazamiento cronológico / anacronismo. Corruptus sin resolver. Entidad errante. Pendiente. Disney's River County infestación de microorganismo. Corruptus sin resolver. Hombre traslúcido, alias hombre transparente, alias el amigable John. Abandonado. Final. Imageworks. Laboratorios ¿qué tal si? Segundo piso, múltiples desapariciones de personas, incluyendo alumnos de la escuela de drama Adrian Finder. Pantalla de pin facal. Mareos con espejos vibrantes. Corruptus sin resolver. Instalaciones Willy y el hechicero. Abandonado. Final. Palacio de Mowgli alucinaciones y / o proyecciones de la audiencia. Objetos inmóviles fuera de lugar. Moderación de severa agitación humana / conducta inapropiada humana. Corruptus sin resolver. Personaje invertido. Abandonado. Final. El nuevo vecindario global Corruptus resuelto. Gusano de fibra óptica, NGNS1. Corruptus resuelto. Aullido digital, NGNS2. Resuelto. Reutilizado. Habitación cero repentina histeria colectiva de masas. Alucinaciones y / o proyecciones de la audiencia. Corruptus sin resolver. Desconocido. Contenido. Final. Nota. Nara Dreamland no es un parque oficial con licencia de Disney y ninguna información o fuente debe ser compartida con cualquier responsable de la contención de sus residentes. Una lista completa de supuestos accidentes corruptos y reportes puede que estén disponibles. Tuve que leer el correo varias veces para poder entender todo el asunto. Quizá ustedes también deberían hacerlo. Básicamente eso era lo que tenía el archivo adjunto y si el archivo era fiable, entonces los eventos que había experimentado no eran parte de un incidente aislado. Los eventos ocurridos en la habitación 0, las mascotas. Parece que son parte de un problema mucho más grande. ¿Qué es Corruptus? Corrupción. Es decir, no necesito el traductor de Google para saberlo, incluso aunque quisiera hacerlo corro el riesgo de que alguien lo note y me desconecten de internet. ¿Corrupción de qué? ¿Sueños? ¿Ideas? ¿Deseos? Nunca he sido un hombre religioso, pero me arrastraron a la escuela dominical tantas veces que sé perfectamente qué son los becerros de oro. Dioses falsos creados por el hombre, iconos, imágenes talladas. Personajes, mascotas, si creen en algo de la Biblia, y no estoy seguro de que yo lo haga, especialmente después de lo que vi, quizás Dios no estaba molesto porque la gente adoraba a otras cosas. Tal vez tenía miedo. Tal vez si suficientes personas creerían en algo tan fervientemente habría una posibilidad de que se hiciera realidad. Dado que somos seres imperfectos por naturaleza, significa que hay una posibilidad de que aquella cosa se hizo realidad y terminara por corromperse. Si se ponen a pensar, las películas animadas de Disney siempre han tenido un mensaje primordial. Aplaudan, y crean lo suficiente para que Campanita pueda ser real.
Cuando deseas algo a una estrella, cualquier cosa que tu corazón desea se hará realidad. A la gente le gusta decir que Disney tiene alguna relación con el satanismo, pero nunca les creí. Y sigo sin hacerlo. Pero creo que intentaron crear a un becerro de oro, un dios falso en el que cualquiera pueda creer, uno que todos amen. Es casi como un sueño o una idea que es compartida por suficientes corazones y mentes humanas. Vio una oportunidad real de haber nacido en el mundo. Las criaturas, si es que existen otras más allá de las que vi con mis propios ojos, creo que son inicios deformes de este plan. Manifestaciones al azar de una existencia sin vida, oscura e inexplicable que se infiltraron a este plano existencial. Son errores de la realidad. Abortos cósmicos. Los corruptos. ¿Acaso todos en Isla Esmeralda tiene una visión tan negativa sobre el palacio de Mowgli? ¿Qué tan poderoso era el miedo a la guerra nuclear en el día en que la habitación 0 se llenó? Si quieres encontrar mascotas y voces misteriosas, ¿puede tu búsqueda llevarte exactamente lo que investigas? ¿Cuántos niños han quedado decepcionados, confundidos o traumados de por vida cuando vieron a Mickey sin su cabeza? Estas son preguntas que nunca voy a ser capaz de responder. No sé si alguien pueda. Personalmente, puede que esta sea la última vez que hablo sobre Disney y todo lo que he descubierto de ellos. Y lamento que así sea, especialmente porque hay mucho más que puedo decir. Rumores sin confirmar, documentos y objetos que he recibido y ahora parece que se han ido para siempre. Creí que solo trataban de contener aquel disfraz de Mickey. Creí que por eso insistían tanto en mantener el público, la oscuridad y la ignorancia por tanto tiempo. Y del por qué siempre abusaban de su poder para salirse con la suya. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Todo el tiempo, la causa real fue esto. No querían que algo como esto saliera. Les deseo a todos buena suerte, y sé que necesito La ventana estaba abierta lo suficiente como para dejar entrar el aire fresco de la noche. Con él, vino el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar, una mezcla enfermiza y dulce a la que me había acostumbrado. Las risas lejanas y los gritos emocionados de los niños se mezclaron con los quejidos cada vez mayores de Sheridan Conrad. No la había visto en mucho tiempo y casi había olvidado lo molesta que era su voz. Por favor, se quejó, haciendo que los pelos de mis oídos se marchitaran. Abby, por favor. Lo siento. Ella lo siente, pensé para mí mismo, riéndome mientras desentrañaba mi cuerpo retorcido. Bueno, una cosa es segura. Ella va a ser. Siempre he sido flexible. De acuerdo, cada niño tiene algún tipo de elasticidad en sus cuerpos para que crezcan, pero yo era diferente. Podría doblarme, moverme y retorcerme de una manera que otras personas llamaron anormal. En las fechas de juego, podrías encontrarme con el dedo del pie clavado en mi oído y mi voz de risa hablando en la curación de mi pie, usándolo como un teléfono improvisado cuando no había otros juguetes para jugar. En el patio de recreo se podía ver prácticamente doblar mi cuerpo por la mitad para encontrar el escondite perfecto entre el tobogán y la casa de juegos. No fue hasta el show de talentos de la escuela que mi regalo se convirtió en una maldición. Pensé que era genial, que podía mover mi cuerpo tan fácilmente de una manera que otros no podían, que podía replicar el ritmo del océano a través de la carne de mi piel, saludando y volteando tan salvaje como el mar. Aparentemente, yo era el único que pensaba de esta manera. Y esa palabra volvió. Anormal.
Había normal. Me empujaron, me encerraron en los baños, me escupieron las olas. Los niños pueden ser crueles cuando se enfrentan a algo que no entienden, pero es aún peor cuando lo escuchan venir de sus padres. Los padres se quejaron de que ansiaba atención, que estaba distrayendo y era una molestia. No estaba tratando de hacer nada, así era como era. Me sentí más cómodo caminando sobre mis manos en lugar de mis pies. Me sentí más cómodo sentado en las divisiones que hice entre cruzamiento de puré de manzana. Mis padres pensaron que sería mejor ponerme en gimnasia, dejar volar mis acrobacias donde los pisos se convirtieron en esteras y la tiza manchó cada mano apoyada. Pero no estaba bien. Había reglas, puntajes y competiciones que debían ganarse. No quería ganar, quería actuar. Cuanto mayor me hacía, más le rogaba a mis padres que me sacaran de la escuela, que me dejaran alejarme y actuar en las calles. Por supuesto, dijeron que no. Entonces, Agia Normal se quedó en la escuela, siendo empujada, arrojada y golpeada. Hasta que llegó una brisa, y con ella llegaron palomitas de maíz recién hechas y algodón de azúcar finamente hilado. Nunca antes había estado en el circo, pero cuando caminé por la entrada arqueada llena de globos, sentí que regresaba a casa. Los sonidos de los niños riendo y sonando zumbidos arcade envolvieron mis oídos. Luces intermitentes y cortinas de terciopelo alinearon cada nueva atracción que pasé. El olor a comida caliente y pegajosa mezclada con hierba pisoteada parecía enmascarar cualquier otro sentido en mi cuerpo, pero había algo más. Algo que me mantuvo escuchando, algo muy profundo debajo de la diversión. El corazón de la bestia. Los motores rugientes de cada montaña rusa emergente y el chirrido de los carros de palomitas de maíz de un día rodando suavemente retumbaron debajo del ruido. El olor a sudor y pintura grasa fue sofocado por el viajero del circo cotidiano, pero no por mí. Lo escuché todo, olí cada olor y disfruté el hecho de que estaba en casa. Abrí los ojos para ver a un hombre parado frente a mí, como si acabara de salir de un viejo anuncio divertido del periódico. Su cara pintada en blanco y negro estaba decorada con diamantes, casi parecía chocar con su camisa a rayas, pero no me importó. Sus labios rojos estallaron en una sonrisa cuando mis ojos se centraron en los suyos. Levantó la mano y me dijo que esperara, mientras pescaba en su bolsillo trasero, y rápidamente sacó el puño cerrado, presentándome un regalo escondido. Levantó la ceja y dejó escapar una risita sin sonido mientras yo miraba. El mimo abrió su mano y sus ojos se trazaron alrededor de la ruta de vuelo invisible de la abeja imaginaria. Sus ojos parpadearon de esta manera y de esa manera, con la cabeza arrullando de un lado a otro, mientras la abeja imaginaria volaba alrededor de mi cuerpo. Me reí y dejé correr mi imaginación, escuchando el tenue zumbido de las alas, revoloteando de una oreja a otra. El mimo le arrebató la abeja entre los dedos y sacó una cuerda imaginaria del bolsillo del pecho de su camisa. Rápidamente, ató la cuerda alrededor de la abeja y me entregó el otro extremo. Sonreí con mucho gusto, tomé mi nueva mascota, haciendo que mi cuerpo se sacudiera de esta manera y de esa manera, como si la abeja me estuviera tirando de ella. El mimo se rió de una risa silenciosa, descansando su mano sobre su vientre con la boca abierta. Por supuesto, estarías aquí, Nancy se burló, haciéndome arrancarle los ojos a mi nuevo amigo. Los monstruos de una pluma se juntan. Ella y su grupo de chicas se rieron de risa, señalándome a mí y al mimo. Nancy, Carson, Bethany, Kate, y en la parte de atrás estaba el carcajado agudo de Sheridan. Bajé los ojos y solté suavemente la cuerda falsa de mi nueva mascota.
Podía escuchar el leve zumbido de la abeja imaginaria desvanecerse mientras volaba hacia el sol poniente, su pequeña correa de cuerda se desintegra en el viento. Estaba de vuelta a la realidad. De vuelta a Aya normal. Cuando las chicas se volvieron para alejarse, la cara del mimo se filtró suavemente hacia mi visión, con las rodillas agachadas doblándose debajo de él mientras se hundía a mi altura. Suavemente levantó la cabeza y vi la tristeza en mi corazón reflejada en su rostro. Pero, una vez más, había algo escondido. Algo profundo yacía enterrado detrás de sus ojos, algo que me habría asustado si supiera cómo se llama. Algo de lo que me daría cuenta era el odio. No de mí, sino de mí. Se puso de pie y agarró mis hombros, guiándome a través de las multitudes de niños pegajosos y gritones y sus padres gritando. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar qué estaba pasando o decirle que me dejara ir, simplemente dejé que el mimo me guiara por el mar de personas. Destellos de caras pasaron junto a mis ojos, algunos rojos brillantes de los juegos de arcade, otros blancos brillantes de las bombillas intermitentes de la montaña rusa. Mis brazos rozaron contra los animales de peluche cuando los vendedores los quitaron de sus ganchos y se los entregaron a los niños saltando. Cada vendedor que pasamos asintió con un asentimiento al mimo detrás de mí, sus caras en blanco se volvieron hacia mí por no más de un segundo antes de volver a sus clientes con sonrisas. Caminamos hacia un rincón oscuro detrás de una hilera de botes de basura y, sin una segunda mirada, me llevó detrás de una de las cortinas de terciopelo. La gruesa tela amortiguó el ruido afuera, dejando solo un suave zumbido para sentarse en mis oídos. Este lugar no era una atracción. No era la casa divertida, ni la casa de los horrores, ni el puesto de orejas de elefante. Era la sala de descanso. Una tienda de campaña a rayas bordeada de luces amarillas tenues estaba cubierta ante mí, y dentro de ella estaban los trabajadores del carnaval. Los payasos fuera de servicio fumando sus cigarrillos, los artistas adecuados con sus cabezas de mascotas acostadas en sus regazos, y finalmente lo vi, el maestro de ceremonias. Como si supiera que estaba allí, el maestro de ceremonias giró rápidamente sobre las bolas de sus pies, moviendo las colas de su abrigo y agarrando los bordes de su chaqueta alrededor de su pecho. Sus patas de araña lo llevaron en cuestión de 3 escalones, su rostro arrojado a las sombras mientras me miraba. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Su voz sedosa se deslizó. ¿Un nuevo amigo? ¿O un ojo maravillado? Sentí que las manos del mimo cavan suavemente en mis hombros, mientras me tiraba hacia atrás en su pecho, cada vez más protector de mí. El maestro de ceremonias sonrió y golpeó rítmicamente sus dedos contra su chaqueta. Amigo, ya veo, sonrió, doblándose para mirarme a la cara. Y tenemos un nombre, nuevo amigo. Me tragué el nudo en la garganta y saqué un tembloroso "Abby". El maestro de ceremonias probó el nombre por sí mismo, Abby. Sus ojos pasaron por mi hombro y hacia arriba en el mimo, pareciendo hacerle una pregunta silenciosa que solo el hombre vestido blanco y negro podía responder. Con una suave sonrisa, el maestro de ceremonias se volvió hacia mí, y tenemos un apodo, señorita Abby. Sentí mi cabeza caer instintivamente, protegiendo mis ojos de cualquier espectador que pudiera haber estado mirando. Una mano enguantada levantó suavemente mi barbilla y me acarició la mejilla, el grueso algodón hizo un ruido sordo dentro de mi cabeza. El maestro de ceremonias me golpeó con el dedo con una sonrisa, no hay lugar para la vergüenza en el circo. Me reí un poco y me aclaré la garganta, teniendo que decir las palabras que me habían lastimado desde la escuela primaria, Aya normal. Había una pausa en la tienda cuando el foco se volvió hacia mí.
Una estática parecía despertar sobre la habitación, efervescente y silbando contra los focos y bailando alrededor de los pelos de mis brazos. Pensé que los había ofendido, dije algo mal, salí de la línea. Todos los trabajadores miraron, el blanco de sus ojos brillaba hacia mí desde las esquinas sombreadas como la ceniza enrojecida de sus cigarrillos. Mi cabeza se rompió con el maestro de ceremonias frente a mí. Cuanto más miraba los hoyos de sus ojos, más sudor comenzaba a acumularse en mi cabello, amenazando con gotear por mi cara. Me arrastré hacia atrás, empujando más hacia el mimo, silenciosamente esperando derretirme a través de él y salir de la tienda. Estaba a punto de huir cuando el maestro de ceremonias se echó a reír. «Oh, eso es todo», él bramó, agarrándose de nuevo al abrigo. «Querido, nos han llamado mucho peores que anormales. ¿Por qué? Ese es un nombre maravilloso». Sentí mis cejas fruncidas, parcialmente por confusión, pero principalmente por ira. ¿Cómo se atrevía a decir que ese nombre era maravilloso? Intenta tenerlo escrito en una hoja de papel y pegado a tu espalda durante un día entero sin que lo sepas. Y tener que caminar por el tercer grado pensando que la gente se reía de ti solo porque. O intente pintarlo con spray en su casillero, y cada vez que lo lave para que reaparezca mágicamente al día siguiente. O suba al autobús y siéntese en el mismo asiento más cercano a la puerta, solo para encontrar ese nombre tallado en la tela, etiquetando para siempre ese asiento como su lugar. No me pareció maravilloso y estoy seguro que no necesitaba un monstruo con una chaqueta roja riéndome de mí. Como si de la nada, dejara de reír. Su cabeza se puso a un lado mientras estudiaba mi rostro, pareciendo leer mis pensamientos como si los estuviera hablando en voz alta. La misma sonrisa resbaladiza se deslizó sobre sus labios mientras golpeaba sus dedos a lo largo de su chaqueta nuevamente, balanceándose de arriba abajo sobre sus talones. «Querida, ¿por qué querrías ser normal?», preguntó. Ahora era mi turno de ver su rostro aplastar en la confusión. ¿Quién quiere ser Abby promedio? Sobre tan bueno como todos otro Abby. Eso no es divertido. Él sonrió, lanzando los brazos hacia un lado. Mira a tu alrededor. Nadie aquí es normal. Dejo que mis ojos vaguen por la tienda, aterrizando en un artista tras otro. A primera vista, me parecían normales, pero las palabras del maestro de anillos levantaron un velo que había estado sobre mis ojos. Ahora, podía ver la tienda por lo que realmente era. Anormal. Un hombre descomunal se sentó en silencio en una silla, amenazando con romperse las piernas solo por su peso puro solo. La mujer barbuda rozó suavemente sus mechones de chocolate, tanto en su cabeza como en su rostro. Un devorador de fuego preparó su espada en llamas en la esquina, asegurándose de estirar el cuello y despejarse la garganta. Y finalmente, me di la vuelta y miré al mimo que todavía sostenía protectivamente mis hombros. La pintura de la cara blanca ocultaba algo que ni siquiera había notado antes. Piel gruesa, elevada y llena de baches. O cicatrices o quemaduras, no podía decirlo, pero no me importó. Me dio una sonrisa por la que no pude evitar ser infectado. Asentí con la cabeza y volví al maestro de ceremonias, tendiendo la mano. «Hola, vale, soy Abby normal». La mano con guantes de algodón del maestro de ceremonias envolvió la mina en un agarre firme y tranquilizador. Sus labios se abrieron de golpe, revelando dientes blancos perlados contra su piel bronceada. «Bienvenido al circo». Y eso fue todo. Estaba en casa. Esa noche, les rogué a mis padres que me dejaran quedarme, que me dejaran unirme al circo y aprender las formas de actuar. Traté de explicarles la sensación que tuve.
Un sentimiento que encendió mi alma y la llenó de propósito, pasión y significado. Mis padres decidieron ignorarme o realmente no me importó, de cualquier manera todavía me quejaba. Y, de cualquier manera, todavía se negaron. Me dijeron que sería una vergüenza si me convirtiera en un carni. Actuaron como si ser un carni fuera algo malo, como si fuera lo mismo que ser un asesino. Pero no, eso vendría mucho más tarde. Les rogué, prácticamente me arrodillé y lloré, déjame ir. Yo pertenezco allí. Los necesito. Lo que necesitas es una educación y una salida productiva para disminuir tu comportamiento errático, mi madre bromeó, quitándose las gafas del puente de su nariz, asegurándose de no ensuciar su cabello perfectamente ubicado. ¿Qué le diríamos a la familia si te fueras? Diles la verdad. Diles que fui al internado. Diles que morí. Grité, lágrimas gordas rodando por mis mejillas. No me importa, solo déjame ir. Pasé a mis padres y salí corriendo por la puerta, ignorando las órdenes de mi padre de regresar. Descalzo y en pijama, corrí calle abajo hasta donde estaba el circo. Sentí que las lágrimas gritaban por mis mejillas, cuando el viento soplaba de mi piel, convirtiéndolas en lluvia sobre el pavimento. El asfalto cambió a piedras y luego a hierba. Mis pies tocaron el césped pisado y me detuve contra el barro. En lugar de donde había estado el carnaval, había un esqueleto. Tornillos y voces olvidados se sentaron atrapados en la tierra, con cuerdas sin atar que atrapaban suavemente la brisa nocturna. Envoltorios llenos de basura rodaron sobre mis dedos de los pies y quedaron atrapados en cualquier pincel que quedara vivo. Se habían ido. Sin mí. La traición era un sentimiento que nunca superaría, me experimentaría, nunca me importó lo suficiente como para traicionarme. Mis pies se hundieron más profundamente en las briznas de hierba mientras más tiempo me quedaba allí, atrapado entre el impostor de una casa detrás de mí y el esqueleto de una casa frente a mí. Pero, a través de los escombros olvidados del circo, había una astilla de esperanza esperando que lo agarrara. Un globo en forma de abejorro se balanceó suavemente en el centro del campo lleno de barro. El extremo de la cuerda estaba atado alrededor de una roca y pelé ligeramente la nota debajo de la piedra. Escritas en la cursiva más bella fueron las palabras: todo a su debido tiempo. El circo siempre vuelve a la ciudad. Sonreí y sostuve la nota en mi pecho, tratando de respirar la última parte de la casa antes de que se arrastrara por el viento. Yo esperaría. Los días se convirtieron en meses y meses, y aún así el circo no había regresado. Tenía 17 años cuando casi me rendí, decidiendo que había perdido la oportunidad de lo único que me habría hecho feliz en la vida. Estaba a punto de acostarme cuando lo escuché, un leve silbato proveniente de mi ventana. La más mínima grieta en la parte inferior permitió que se metieran briznas de aire en mi habitación, haciéndome señas para que viniera. Abrí las persianas y abrí la ventana, sonriendo instantáneamente cuando mi cabello se levantó con la brisa. Palomitas de maíz y algodón de azúcar. A través del matorral de árboles que rodeaban mi vecindario, vi luces tenues y intermitentes. Rojos, amarillos y naranjas bailaron a través de las hojas y desfilaron entre el cielo nocturno estrellado. Me estaban llamando a casa. Pateé mi pierna sobre mi alféizar y me deslicé por la ventana, cayendo sobre el césped delantero recién cuidado. Las briznas de hierba fría me hicieron cosquillas en los pies mientras me escabullí hacia el pavimento. Mis pies golpearon contra el asfalto mientras corría hacia las luces, una sensación de déjà vu que me cubría mientras repetía el mismo camino que había recorrido años antes. Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que el circo completo no había vuelto, solo la casa divertida.
Me reí, mi voz bailando en el viento cuando la dejé atrás. La entrada del payaso riendo me tragó entero mientras salía corriendo por las cortinas negras. Una luz negra brillaba alrededor de la habitación, teñiendo el laberinto de espejos con un tono azul casi cegador. Me pasé un rato, tropezando con un filo de espejo de vez en cuando. Mi reflejo me fue escupido en todas partes y pronto ni siquiera podía recordar dónde estaba la entrada. Intenté volver sobre mis pasos, pero seguí tropezando conmigo mismo. Solo seguía viéndome. Mi cabello rubio oscuro que se estaba volviendo flaco cuanto más lo dejaba crecer, mis pantalones cortos y mi camisa llena de agujeros se burlaban de cada giro. ¿Fue esto una broma? ¿Fue solo otro mensaje que me dejaron encontrar? Mi corazón revoloteó y di un chillido de alegría cuando comenzaron a aparecer uno por uno dentro de los espejos. La mujer barbuda, el hombre fuerte, payasos de todos los colores diferentes, y finalmente mi mimo. Sonrió y saludó, haciéndome topar con su reflejo. Estaba en algún lugar allí, simplemente no sabía dónde. Fui a darme la vuelta y llamarlo, pero me topé con algo más. Algo mucho más cálido. El maestro de ceremonias se paró frente a mí y sonrió, con las manos golpeando su pecho. Se inclinó un poco, estirándose, así que estábamos cara a cara. Entonces, respiró, mirando los espejos antes de sonreírme. ¿Estás listo? Así me uní al circo. Aya normal finalmente podría vivir en paz. Mis padres vinieron a buscarme, por supuesto. Al día siguiente, escuché sus voces frenéticas sobre un megáfono de coche de policía a las afueras de la casa de diversión. Había pasado toda la noche hablando con mis nuevos amigos. Antes de que ninguno de nosotros pudiera moverse, el maestro de ceremonias abrió las cortinas de terciopelo negro a la entrada de la casa divertida y salió el sol de la mañana. Las luces intermitentes rojas y azules agredieron mis ojos por un breve momento, pero luego las cortinas se cerraron nuevamente. Bienvenido. Uno y todo. El maestro de ceremonias sonó, su voz solo ligeramente apagada. Lamento decir que nuestra atracción está cerrada por el día. Tuvimos una actuación especial de una noche, me temo que te lo perdiste. ¿Dónde está nuestra hija? Escuché a mi madre gritar. ¿Dónde está nuestra Abby? Hubo una pausa antes de que hablara el maestro de ceremonias. ¿Quién? Sabes muy bien quién. Mi padre ladró. Eres todo de lo que ella habló. Eso es muy halagador. La voz del maestro de ceremonias dio paso a una risa, pero no tengo idea de quién estás hablando. Señor, otra voz, presumiblemente un oficial de policía, habló. Nos gustaría verificar su establecimiento, si le parece bien. Mi aliento atrapado en mi garganta y mis rodillas casi se doblaron. Me iban a encontrar. Me iban a llevar y nunca me dejaban volver. No pude volver. Yo no lo haría, regresa. Una mano firme en mi hombro me hizo saltar y me di la vuelta para ver al mimo sostener un dedo en sus labios. Me dio la vuelta a la esquina, arrastrándome detrás de él y presentó un montón de maletas. Sin decir una palabra, sabía lo que estaba diciendo. Juntos, rebuscamos en la pila, tratando de encontrar algo que aún no estaba lleno de ropa, bolos, espadas adicionales o poses de capa. El mimo levantó una maleta vacía, el cuero marrón y holgado arrugándose en sus manos. Asentí con la cabeza y lo ayudé a descomprimir la bolsa antigua. Con cuidado puse mis pies adentro, doblando mis piernas hacia mi pecho y metiendo la barbilla lo más abajo que pude. Cerré los ojos y escuché que la cremallera se derrumbaba en su lugar, arrojándome a una oscuridad más profunda de lo que mis ojos cerrados podían imaginar. Me empujaron un poco y mi bolso estaba parado contra algo, ya sea una pared u otra bolsa.
Podía escuchar pasos entrando en la divertida casa, zapatos curados que chocaban contra el falso piso de madera. Escuché murmullos débiles y la voz sedosa del maestro de ceremonias, pero no podía entender lo que decían. Entonces escuché a mis padres, no sus voces sino sus pasos, las fuertes pisadas de mi padre y las frenéticas peleas de mi madre. Mi aliento caliente rodó por mis piernas, subiendo al bolso de cuero y convirtiendo mi escondite en una sauna. Sin previo aviso, mi bolso fue arrojado a un lado y tuve que morderme la mejilla para evitar soltar un grito. La voz del maestro de ceremonias bailaba perezosamente alrededor de la habitación mientras caminaba hacia mi maleta. Fácil con la mercancía, se vio y recogió la bolsa. La sensación de estar sin peso me hizo temblar la columna vertebral. Señora, ella no está aquí, el oficial habló, con los zapatos saliendo por la puerta de la cortina. Sigamos mirando alrededor del vecindario. Ve, pero, mi madre se alejó, su voz agrietada suplicando una excusa para buscar más. Mamá, pensé, abrazando mis piernas más fuerte. No había pensado en mis acciones hasta ese momento. No me despedí, ni siquiera dejé una nota. Me escabullí por la noche y me fui por la mañana. Su única hija. Sus pies temblorosos casi me hicieron llamarlos. Casi. Todavía amaba a mis padres, pero no lo entendieron. No lo hicieron, quiero entender. Mi maleta estaba suavemente colocada y una pausa cayó sobre la tienda. Podía escuchar las puertas de los autos cerrarse de afuera, el rugido de los motores cobrar vida y el suave estallido de piedras crujiendo bajo neumáticos rodantes. Conté en mi cabeza 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi antes de escuchar el lento gemido de la cremallera. La tapa de la maleta se abrió y salí como un juguete de forma primaveral. Rodeado de los rostros sonrientes de los trabajadores del circo, tentativamente le sonreí y me arreglé el pelo. Águila normal, el maestro de ceremonias gritó. Creo que encontramos su acto. Y así, nació la verdadera águila normal. Mi mimo saldría al escenario con una maleta y un bolsillo lleno de trucos. Realizaría su acto, haciendo reír y animar a la multitud, antes de volverse hacia su maleta mágica. Con un aplauso silencioso de sus manos, y un golpe oculto de su pie contra la tapa de la maleta, la bolsa mágica lentamente comenzaría a descomprimirse por sí misma y salía de Abnormal Agui. Con una cara llena de pintura blanca, mejillas sonrosadas y una peluca negra, me doblaba y volteaba, convirtiendo el cuerpo humano en formas que antes se consideraban inimaginables, aturdiendo a la multitud en silencio. Finalmente, no más risas. El sentimiento de sus ojos mirando cada uno de mis movimientos con tanta intención me dio una sensación de orgullo que nunca antes había sentido. Habían pagado por verme. Soportaron horas de estar de pie y sentados en sillas plegables para verme hacer las cosas que había estado haciendo desde la infancia. Claro, a veces el acto de mimo continuó un poco largo y estaba atrapado esperando en la maleta durante media hora extra. El calor de las luces del escenario calienta mi interior y me hace sudar, pero no lo habría cambiado por nada en el mundo. Finalmente encontré el lugar en el que encajaba. Pensé que las cosas no podían mejorar, pero rápidamente se demostró que estaba equivocado. Comenzaron a desaparecer, uno tras otro. La primera en irse fue Nancy. Los informes policiales dieron vueltas por todo mi antiguo vecindario e incluso llegaron a las noticias. Entonces Carson desapareció. Entonces Bethany. No entendí lo que estaba sucediendo hasta que Kate desapareció un mes después. Pensé que nuestros maniquíes de la casa del terror se veían mejor de lo habitual, sus formas mutiladas parecían más realistas que antes.
Su cabello enredado, espeso con sangre y otras materias, cubría sus rostros caídos, protegiendo la piel mutilada de los espectadores. El hedor agregado de cobre hizo que las multitudes se preguntaran si la sangre era real o falsa. Pero mientras las multitudes fueran solo preguntándose y sin sospechar, íbamos a estar bien. Solo había uno más en nuestra lista y, como iban las cosas, este sería el más fácil. Había decidido mucho antes que para esta actuación, no usaría mi maquillaje. Su casa estaba enclavada en la esquina de la cuadra, sombreada por árboles con un patio lo suficientemente grande como para tragar cualquier ruido que pudiera hacerse. Vimos a sus padres irse, una cita obvia que habían planeado durante meses. Esperamos que la cobertura de la noche nos aceche en nuestro camino. Me quedé en mi lugar, sin hacer pío. Mis ansiosas manos temblaron contra mis rodillas mientras intentaba calmar mi corazón, pero no pude evitarlo. Esto fue casi tan bueno como estar en el escenario. Escuché al maestro de ceremonias tocar su puerta 3 veces y poco después, escuché la pesada entrada de madera abierta. ¿Qué? Sheridan preguntó. Buenas tardes, señora. El maestro de ceremonias saludó. Hoy es tu día de suerte. Has ganado el sorteo para un espectáculo gratuito. No participé en ningún concurso. Sheridan se arrastró, pude escuchar su desagradable chicle masticando desde el interior de la maleta. Oh, el maestro de ceremonias fingió confusión, lo siento. ¿Te importaría ayudarme entonces? Sus voces se desvanecieron cuando el mimo me llevó, haciendo un rastro falso de regreso a nuestro auto. Sus pisadas cambiaron de chasquear el pavimento a suaves barajadas en la hierba. Habíamos acechado la casa el tiempo suficiente para saber que su ventana siempre estaba abierta. Sentí que la maleta se levantaba y sobre el alféizar, el cambio de temperatura se filtraba a través del material. Me senté suavemente y escuché a los demás esconderse. Esperé, tratando de no temblar de emoción, cuando escuché que la puerta de entrada se cerraba. Sus pasos perezosos se hicieron cada vez más fuertes cuando regresó a la habitación. Vi astillas de luz naranja atravesar los dientes de la cremallera mientras encendía su lámpara, deteniéndose cuando sus ojos cayeron inconfundiblemente sobre mi maleta. Guardé, las luces se apagaron nuevamente y la puerta se cerró de golpe. Su grito de sorpresa dominó el débil clic de la cerradura de la puerta. ¿Quién eres? Ella gritó. ¿Qué es lo que va? Su voz fue cortada, amortiguada por una mano enguantada. Esperé un par de segundos antes de descomprimir lentamente la maleta. Un estruendo agonizante y bajo emitido por los dientes cuando salieron de su lugar, permitiendo que la más mínima luz de la luna se asomara. Escuché su fuerte aliento cuando abrí la tapa. Un payaso la arrojó al suelo, con las rodillas en la madera con un golpe. Nuestros ojos se encontraron brevemente a través de la grieta de la maleta y lentamente me enfadé. La ventana estaba abierta lo suficiente como para dejar entrar el aire fresco de la noche. Con él, vino el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar, una mezcla enfermiza y dulce a la que me había acostumbrado. Las risas lejanas y los gritos emocionados de los niños se mezclaron con los quejidos cada vez mayores de Sheridan Conrad. No la había visto en mucho tiempo y casi había olvidado lo molesta que era su voz hasta que comenzó a hablar. Por favor, se quejó, haciendo que los pelos de mis oídos se marchitaran. Abby, por favor. Lo siento. Ella lo siente, pensé para mí mismo, riéndome mientras desentrañaba mi cuerpo retorcido. Bueno, una cosa es segura. Ella va a ser. Salí completamente de mi maleta y sacudí mis extremidades, estirando mi cuello y flexionando mis dedos alrededor del arma brillante en mi mano.
Desde las sombras, mis amigos dieron un paso adelante, los otros monstruos de los que definitivamente se había burlado antes. Uno por uno, comenzaron a tararear la canción de circo, siempre popular en Tree of the Gladiators. No pude evitar el pequeño ánimo en mi paso mientras caminaba hacia Sheridan. Ella fue la última, luego podríamos seguir adelante. Me incliné por la cintura, flotando sobre su cara manchada de lágrimas mientras sonreía, tal como me había enseñado el maestro de ceremonias. Sus grandes ojos de cierva me miraron, llenos de falsa inocencia y remordimiento. Por favor, ella gimió, cuerdas de saliva regodeándose en sus labios. Sonreí más, estudiando la espada antes de volver los ojos hacia ella. Bienvenido al circo, saludé, lamiendo mis dientes. No pude evitar unirme a tararear con mis amigos. ¿Se acuerdan del cierre de transmisiones de TVN? Sucedió en un canal chileno. El cierre se transmitió del año 2001 al año 2004. A mucha gente le causó miedo, incluyéndome, quizás era la música que daba soledad, los paisajes antes de que acabara la transmisión, en fin, bastante tétrico. Yo era un amigo de Fernando Solís, el hombre que trabajaba en esos años para TVN como voz de genéricos, comerciales y también cierres. Un día fue a mi casa muy agitado y me dijo de que le habían propuesto hacer el nuevo cierre de transmisiones. Cuando entró a la sala de producción, le contaron que ese cierre estaba programado para el año 1997, pero lo tuvieron que postergar debido a problemas internos. Le mostraron el vídeo antes de empezar a grabar para que empezara a familiarizarse con los textos. La pantalla iniciaba con los típicos cuadros de colores y su ruido molesto. Mientras más avanzaba el vídeo, era más fuerte e irritante el efecto, en el fondo se oían murmullos muy extraños. Intentaron que funcionara muchas veces, pero el cassette no quiso. Debido a esto, los productores le dijeron que se fuera a su casa, pues al parecer el vídeo estaba malo y tenían que arreglarlo, lo que tal vez tomaría un tiempo. Cuando se estaba marchando, vio un televisor encendido en otra sala, negro y en silencio. Se acercó a apagarlo, pero la pantalla cambió a una filmación casera, en la que estaban grabando el cielo durante la noche. La cámara apuntaba a un lugar fijo del cielo. Apagó el VHS y se lo mostró a los productores. Como a ninguno de ellos le importó, él se lo llevó a su casa. Como una noche libre de trabajo para Fernando, se puso a ver televisión comiendo algo, hasta que no hubo nada divertido en ella. Entonces se acordó del vídeo encontrado en el estudio, su curiosidad no daba más, así que insertó el cassette en el VHS y comenzó a ver. En él se veía la pantalla en negro, después se aparecieron imágenes por un corto periodo de tiempo. Tras unos 2 minutos de eso, se veía una especie de sendero y una puesta de sol, pero la imagen estaba algo borrosa, y no se podía apreciar con claridad. Sonaba la canción de TVN de los genéricos, tocada por una guitarra, divertida. Solís estaba empezando a asustarse, pensando en apagar el VHS. Luego se veía una calle cualquiera, por la que corría gente, con angustia y terrible miedo. Lo más raro de esto es que la fecha de la grabación del VHS no existía. Después la escena cambió a una montaña, en tanto él llamó al director, pero el teléfono no funcionaba. Después de colgar se cortó la luz, pero el televisor seguía encendido. Ahora mostraba a un grupo de personas, aparentemente asustadas mirando hacia el cielo, todas oyendo a una persona en el centro, que hablaba en un idioma irreconocible.
Ahora la toma volvía hacia un paisaje del océano y el cielo, el vídeo se silencia por unos segundos, y en él se veía como un asteroide caía en la superficie al provocar una explosión masiva, generando la muerte de millones de personas. Después volvieron los cuadros de colores y ese ruido insoportable hasta que el televisor se apagó. Al día siguiente fue a contarle a los productores del canal TVN lo ocurrido el día anterior, pero antes de que empezara a hablar, ellos le dijeron que habían arreglado el vídeo. Lo que más metrificó a Fernando es que las imágenes que mostraban en el vídeo eran las mismas que aparecían en el cassette, a excepción de la parte de la explosión. Solís a esto, se negó rotundamente a participar en la grabación por obvias razones, pero los productores no le creyeron y ocuparon una grabación del cierre anterior, pues este decía el mismo diálogo. Al parecer, las imágenes que aparecían en el vídeo, eran las últimas imágenes que se verían de la Tierra antes de que ésta llegara a su fin. La razón de las por qué la pusieron en el cierre son difíciles de imaginar. Tras esto, se reportaron suicidios de personas sin explicación, todos en el horario del cierre de transmisiones. Fernando Solís, al saber que le había contado todo, dejó de hablar conmigo. En la actualidad, siempre que se le pregunta del vídeo, lo desmiente todo, pero su mamá me contó a mí de Seguramente estás buscando un poco de terror, miedo, o quizás sentir escalofríos por este creepypasta. Si no, ¿por qué estarías leyendo esto? Bueno, quizás alguien te pasó este link, algún amigo, conocido, familiar, o cualquier persona. Pero hablando del centro del tema, ¿nunca te has preguntado el porqué de tu interés sobre el miedo? ¿Qué es lo que te atrae de todo esto? ¿Estarás siendo manipulado de alguna forma por este texto? Desde que empezaste a leer esto no te has detenido, ¿sabes por qué? Porque quieres saber qué habrá al final, sientes intriga y a la vez un poco de miedo, porque sabes que algo sucederá. Te diré algo, yo solo soy la persona detrás de la pantalla, no soy ningún ser siniestro ni diabólico, eso creo. Yo nunca tuve amigos ni conocidos, ni siquiera familiares. Me la paso vagando de casa en casa, de calle en calle. Soy el famoso hombre de allá ese al que le temes al verlo en la oscuridad, sin razón alguna, ya que no lo conoces. No entiendo por qué la gente me teme, por qué habría yo de lastimaros. Yo soy una buena persona, me encanta ayudar a la gente. Hablando de eso, te ayudaré a ti. Si estás leyendo esto, es porque buscas un buen susto, ¿no? Está bien, aquí estoy, voltea y te daré un gran susto. Mordegard-Glesworth. Si lo buscas, no encontrarás nada. Las pocas veces que lo encuentres, verás un vídeo de 20 segundos de un hombre mirando fijamente a la cámara, sin emociones, luego sonriendo los últimos 2 segundos. El fondo no está definido. Esta es la única parte en línea del vídeo. El vídeo completo dura 2 minutos, y fue removido por YouTube luego de que 153 personas que lo vieron se sacaran los ojos y los enviaran a las oficinas de YouTube en San Bruno. Dichas personas luego se suicidaron, y no se sabe cómo lograron enviar los paquetes. Y había una inscripción críptica en sus brazos que aún no ha sido descifrada.
YouTube periódicamente sube los primeros 20 segundos del vídeo para evitar sospechas, así las personas no buscarán el vídeo real y lo subirán. El vídeo en sí fue visto por un miembro del staff de YouTube, que comenzó a gritar luego de 45 segundos. Este hombre está bajo sedado todo el tiempo, y es incapaz de recordar qué vio. Las otras personas que estaban en el mismo cuarto que él, lo vieron y apagaron el vídeo por él, diciendo que solo podían oír el sonido de un taladro. Ninguno se atrevió a mirar la pantalla. Nunca se halló a quien subió el vídeo, y la dirección IP era inexistente. Y el hombre del vídeo jamás fue identificado. Esto es justo lo que nunca debes hacer. Ponerte frente al espejo y repetir 9 veces seguidas el nombre de Verónica. No serías el primero que se ríe al conocer esta historia, que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Muchos, antes que tú, han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío, han cargado con una maldición terrible. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Cuidado. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación, y una silla que había en la habitación fue poseída y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga, buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su instituto. Sus amigos la picaron, diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su temor porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los servicios de esa planta del instituto para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida. Menos Rita. Para ella, la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama, cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Allí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero, cuando entró al baño, hacía mucho frío, como estaban en invierno no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Rita lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que, tras ella, había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Rita rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación, los nervios y el cansancio.
Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo, vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho, una frase había permanecido escrita: soy Verónica. No debiste invitarme a volver. Rita no pudo soportarlo. Hoy pasa sus días encerrada en un manicomio, y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. Fue hace 3 semanas. Estaba en Google buscando sitios divertidos para ver. Encontré un imageboard muy peculiar. Todo mundo hablaba crípticamente sin sentido. Ellos decían cosas como: y yo los vi esta noche. La propiedad nos levantamos en altos 99, 92, 40, 28. El rey baja. Esa era una frase que se usaba con frecuencia. El rey baja. Primero pensé que era spam por los números que aludían a esa frase, pero su uso era demasiado constante y errático como para hacerlo. Habían errores ortográficos, y los números no parecían ser al azar. Decidí: al carajo, voy a ver qué pedo con este sitio. Posteé en lo que parecía ser un random board, casi como barra de barra. No había tema designado en ningún topic. Yo dije: hola, soy nuevo, y quería iniciar un tema divertido. Les dije que pusieran las imágenes más graciosas que tuvieran. Ahí empezó por primera vez. Recuerdo el primer comentario muy bien. Decía: bueno ver. Juntura la ayuda. ¡Ayuda! Desde ahí se puso raro. Me dijeron que ignorara los injertos. Asumí que era una broma interna. Desde ahí, empezaron a hablar como locos. Posteaban lo que parecían números y letras al azar, caracteres de varios lenguajes, unos pocos parecieron rusos, y medio orientales, también habían coreanos y chinos. No tenía idea de lo que pasaba. Vi la frase de nuevo. Números y luego, el rey baja. Después de eso, la electricidad se cortó. Oscuridad total. Me invadió el pánico enseguida. Revisé los fusibles, se habían botado. Los cambié, y la energía regresó. Cuando volví a mi computadora, estaba la imagen de un joven. Era caucásico, no tenía más que 10 años. Me sentí desconcertado, pero curioso. El chico sonrió, y parecía que hablaba, pero no oía nada. Mis parlantes estaban encendidas, así que subí el volumen. Apenas si oía lo que hablaba. Era un siseado murmullo. Subí a todo volumen, y seguí escuchándose el débil murmullo. Sus labios se movían lento. Pegué oreja al altavoz para oír. Entonces gritó, una explosiva y terrible voz que me gritaba como un demoníaco dios. La imagen cambió, al pequeño lloraba, sus ojos sangraban mientras blancas manos le arrancaban la piel de su rostro. Se fue la luz de nuevo. Otra vez los fusiles. Cuando regresó la energía, todo estaba normal. Mi computador encendió normalmente, y nada tenebroso pasó. Comencé a recibir mails. Eran extremadamente raros, y llenos de números codificados, casi como los posts. Me enviaron uno que estaba en español regular, que decía: solo pásalo mierda.
y no supe qué significaba. Me levanté para tomar agua, y me congelé de miedo. De mi techo colgaba un hombre, balanceándose gentilmente. En las paredes, escrito con sangre seca, decía, "El rey baja". Para cuando parpadeé, la visión se había ido. Siguió por semanas. Regresé al board, me estaba volviendo loco. Justamente cuando me iba a confinar a un jodido manicomio, leí un post con tal coherencia. Pasa el rey, pasa el rey. El tema se eliminó antes de que siquiera yo pudiera verlo. Hice uno nuevo, y cuando tecleé, las palabras en mi mente no eran las que aparecieron en pantalla. Mis dedos tenían mente propia. Escribí dos cosas. Xubs. Y 491-84-84, el rey baja. Entonces me di cuenta. Estaba pasándola. Las alucinaciones pararon. Estaba bien. Aprendí cómo estar seguro. Lo siento, Aximus 44, 91, 91, 74. ¿Alguno de ustedes recuerda esos dibujos animados de Mickey Mouse de la década de 1930? Los que acaban de salir en DVD hace unos años. Bueno, escuché que hay uno que no se lanzó incluso para los fanáticos más ávidos de los clásicos de Disney. Según las fuentes, no es nada especial. Es solo un bucle continuo, como los Picapiedra, de Mickey pasando por 6 edificios, que dura 2 o 3 minutos antes de desaparecer. Sin embargo, a diferencia de las melodías cursis puestas, la canción de esta caricatura no era una canción en absoluto, solo un golpe constante en el piano durante 1 minuto y medio antes de convertirse en ruido blanco durante el resto de la película. Tampoco era el viejo y alegre Mickey que amamos. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo, simplemente caminaba como si tú o yo camináramos, con una expresión facial normal, pero por alguna razón, con la cabeza inclinada de lado a lado mientras mantenía esa mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años, todo el mundo creía que después se cortaba a negro y eso era todo. Cuando Leonard Maltin estaba revisando la caricatura que se incluiría en la serie completa, decidió que era demasiado basura para estar en el DVD, pero quería tener una copia digital, debido a que era una creación de Walt. Cuando tuvo una versión digitalizada en su computadora para mirar el archivo, notó algo. La caricatura duró en realidad 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que mi fuente me envió por correo electrónico. En su totalidad, es asistente personal de uno de los altos ejecutivos de Disney y conocido del propio señor Maltin. Después de que se volvió negro, permaneció así hasta el minuto 6, antes de volver a poner a Mickey caminando. El sonido fue diferente esta vez. Fue un murmullo. No era un lenguaje, sino más bien un llanto gorgoteado. A medida que el ruido se volvió más indistinguible y fuerte durante el siguiente minuto, la imagen comenzó a volverse extraña. La acera comenzó a tomar direcciones que parecían imposibles según la física del caminar de Mickey. Y el rostro sombrío del ratón se estaba curvando lentamente en una sonrisa.
En el minuto 7, el murmullo se convirtió en un grito espeluznante, el tipo de grito que duele escuchar, y la imagen se volvió más oscura. Estaban sucediendo colores que no deberían haber sido posibles en ese momento. El rostro de Mickey comenzó a desmoronarse. Sus ojos giraban en la parte inferior de su barbilla como dos canicas en una pecera, y su sonrisa curvada apuntaba hacia arriba en el lado izquierdo de su rostro. Los edificios se convirtieron en escombros, flotando en el aire, y la acera todavía navegaba imposiblemente en direcciones deformadas, algunas de las cuales parecían inconcebibles con lo que nosotros, como humanos, sabemos sobre la dirección. El señor Maltin se molestó y salió de la habitación, enviando a un empleado a terminar el video y tomar notas de todo lo sucedido hasta el último segundo, y luego inmediatamente guardar el disco de la caricatura en la bóveda. Este grito distorsionado duró hasta 8 minutos y 1 segundos, y luego corta abruptamente a la cara de Mickey Mouse en los créditos del final de cada video, con lo que sonaba como una caja de música rota sonando de fondo. Esto sucedió durante unos 30 segundos, y no he podido obtener ni una pizca de información sobre lo que ocurrió en los 30 segundos restantes. Un guardia de seguridad que trabajaba debajo de mí, que estaba haciendo rondas fuera de esa habitación, me dijo que después del último cuadro, el empleado salió de la habitación a trompicones con la piel pálida diciendo: no se conoce el sufrimiento real 7 veces antes de tomar rápidamente la decisión del guardia. Pistola y se suicidó en el acto. Lo que pude sacar de Leonard Maltin fue que el último cuadro era un fragmento de texto en ruso que decía aproximadamente: las vistas del infierno hacen que sus espectadores regresen. Hasta donde yo sé, nadie más lo ha visto, pero ha habido docenas de intentos de obtener el archivo en RapidShare por parte de empleados dentro de los estudios, todos los cuales han sido despedidos rápidamente de sus trabajos. Si se puso en línea o no es tema de debate, pero si los rumores no me fallan, está en línea en algún lugar bajo Suicide Mouseavi. Si alguna vez encuentras una copia de la película, quiero que nunca la veas y que me contactes por teléfono inmediatamente, sin importar la hora. Cuando una muerte de Disney se encubre así, significa que tiene que ser algo enorme. Vuelve a mí, TR. Todavía tengo que encontrar una copia de esto, pero está disponible. Tails Doll es uno de los 6 personajes secretos que se pueden desbloquear en el videojuego de carreras Sonic R, creado en 1997 para la consola Sega Saturn y relanzado en 1998 para PC. La leyenda dice que, aquel que logre desbloquearlo tras jugar en la pista Radical City, obteniendo los 5 tokens y llegando entre los 3 primeros, correrá el riesgo de ser visitado por el siniestro Tails Doll. Sin embargo, se cree que desbloquearlo no es suficiente para invocar su maligna presencia. Así, son 2 las formas para abrir las puertas al demonio Tails Doll. La primera y más conocida es jugar con Tails Doll.
No se sabe exactamente cuánto, pero en general se cree que es bastante, y hay quienes dicen que hasta debes ganarle, usando a Tails Doll, a los personajes más veloces en el modo Tag Race. La segunda forma de atraer la presencia de Tails Doll es indudablemente escalofriante. Debes escuchar, algunos dicen que poniéndola en el modo de reproducir al revés, el tema Can You Feel the Sun Cine, o Living in the City en una habitación oscura. Nuevamente no se sabe por cuánto tiempo, pero lo cierto es que debes concentrarte en sentir la espeluznante presencia y, además, lo más probable es que la canción Can You Feel the Sun Cine lo atraiga más que Living in the City, ya que es este el tema que siempre suena cuando juegas con Tails Doll. Entonces, si tienes la desgracia de llamar su atención, esa macabra versión en trapo de Tails, el zorro naranja de 2 colas que es compañero de Sonic, aparecerá ante ti, flotando en el aire, desplazándose lentamente con esas costuras que se le ven y con ese alambre que brota de su cabeza y termina en una extraña bola, roja como la sangre y, según lo retratan algunos, resplandeciente como sus inexpresivos ojos de peluche en medio de la oscuridad. Ciertas versiones cuentan que Tails Doll les arranca los ojos a sus víctimas y luego se lleva sus almas. Otras más creíbles dicen que simplemente se apodera de tu mente y te incita a jugar con él en el Sonic R, una y otra vez hasta que te conviertes en un enajenado, en alguien sin cordura en cuyos sueños se repite el Can You Feel the Sun Cine. Y claro, seguramente llegará el día en que de tanto jugar mueras de un ataque epiléptico y entonces, en la negrura de la muerte, no podrás sentir el resplandor del sol. En el mejor de los casos, lo que podría ocurrirte si Tails Doll te visita es que te vuelvas loco y, aunque no vuelvas a encender el maldito Sonic R, el temor se apodere de tu vida y veas cada día al siniestro Tails Doll en una esquina de tu habitación o de cualquier otro lugar en donde él se te aparezca a ti y solo a ti, pues nadie más lo podrá ver. El origen de la leyenda. Todo surgió en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió y entonces, ahí, tirado en el suelo y con espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sun Cine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tails Doll.
Lo anterior, lo de que lo último que el niño muerto hizo fue desbloquear a Tails Doll, se conoció gracias al usuario Iron7um, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia, asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tails Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tails Doll y es supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursekiller. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre: TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del Camposanto, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban.
El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, Teddy comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll. Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 568 o Bolog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba ningún asesino PD en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre TD en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Junto a la historia anterior hay otros rumores muy difundidos como el de que Miyamoto creó un sello para evitar la maldición de Tails Doll, sello este que tiene el punto débil de poder romperse si se desbloquea el personaje Super Sonic, jugando con Tails Doll en el modo Tag 4 Characters. O también, aquel otro rumor de que Sega no volvió a poner a Tails Doll en otros títulos, cosa que es falsa ya que se puede ver a Tails Doll como objetivo a destruir dentro de un minijuego de Sonic Adventure 1999, además de en Sonic Rivals, donde se lo menciona en una carta que aparece en el juego. Con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar el Sonic R para PC, a ver qué mismo pasa con